Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es miércoles 30 de agosto y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. La comarca de Obarco y la capitalidad provincial se encuentran infraconectadas, lo que provoca que los viajes entre ambas se eternicen. Por otra parte, la administración número 1 de la ciudad, que está en las galerías Vía Cambre, ha repartido un premio del Euromillones valorado en más de 600.000 euros. Y además, el paseo del río Barbaña se encuentra impracticable. Su falta de mantenimiento hace que se parezca más a una selva que a un paseo fluvial. Comenzamos. El viaje Ourense-Valdeorras lleva mínimo 1 hora y media en coche. La incomunicación de la comarca conlleva elevados tiempos de viaje, tanto en coche particular como en tren o autobús. Valdeorras continúa sufriendo una situación que ya es crónica, la incomunicación. Trasladarse a Ourense o cualquier otra ciudad gallega se convierte en una auténtica odisea. Dentro de la comunidad autónoma, la urbe más próxima es la capital provincial. Sin embargo, el trayecto por carretera requiere una gran inversión de tiempo. En el mejor de los casos y en las circunstancias óptimas, el tiempo que requiere este viaje ronda los 85 minutos, es decir, casi hora y media. Este lapso es lo que tarda un conductor en recorrer la carretera nacional 120 entre la ciudad y la comarca oriental. El vial, construido en el último cuarto del siglo XX y cuyo último tramo fue inaugurado en 1993, presenta múltiples deficiencias en el firme. Otro de los problemas de la infraestructura es el rodeo que supone su paso por Monforte. El trazado alarga la ruta hasta los 110 kilómetros, cuando en línea recta apenas son 70. A la postre, en la última década se suprimieron diversos tramos de adelantamiento. En sentido Ourense es imposible dejar atrás un vehículo lento desde el Alto de Guítara hasta la entrada de la ciudad. A la inversa sucede algo parecido, aunque a partir de Ospeares sí se puede adelantar. Eso sí, en un tramo sinuoso y complicado por estar lleno de curvas. El Gobierno prevé en todo caso la adición de un tercer carril entre la ciudad y la frontera provincial, aunque de momento no existen fechas concretas. El coste de la obra sería de unos 5,8 millones de euros. Todas estas circunstancias extienden el tiempo de viaje entre dos zonas clave de la provincia. De hecho, los relojes de quienes deben cubrir el trayecto sufren aún más que antaño, después de la reducción del límite de velocidad a 90 km por hora y la mencionada supresión de tramos para adelantar. Pese a que el tiempo de viaje ronda los 85 minutos por la Nacional 120, encontrarse un vehículo lento supone una pérdida de tiempo que le resta competitividad a este trayecto ya de por sí obsoleto. La ruta antigua incluye las carreteras OU 636 y OU 536, la antigua Nacional 120, un trazado todavía más obsoleto. El sinuoso recorrido entre Obarco y Apobra de Tribes data de finales del siglo XIX y sigue una vía diseñada por los romanos. La actual Nacional 120 apenas recorta 20 minutos al trazado por Tribes y Caldelas. El ahorro, pese a las notables diferencias entre ambos viales, todavía se recorta más si la salida es desde los polígonos de la ciudad, en vez de desde el centro. Existe otra alternativa para viajar entre la ciudad y Valdeorras, ir por la A52 hasta Gudiña y allí tomar la OU 533 hasta Rúa. El trayecto exige alrededor de 2 horas, lo que lo descarta para el uso habitual. La cuestión está en la distancia. Aunque supone un largo rodeo, son 168 kilómetros, apenas se tarda media hora más que el trayecto más usado, la Nacional 120. Una muestra de que las comunicaciones entre la capital y la tercera comarca más poblada de la provincia continúan en un segundo plano político. Un boleto validado en Ourense ha acertado todos los números premiados junto con una de las 2 estrellas del Euromillones, logrando así un premio de segunda categoría. El sorteo Euromillones celebrado este martes día 29 de agosto se ha dado un boleto acertante de segunda categoría, es decir, un boleto que ha acertado todos los números y una de las 2 estrellas, llevándose así el millón, un premio de 636.120 euros. En esta edición no ha habido ningún ganador de primera categoría, por lo que el bote para el próximo sorteo será de 106 millones de euros. El número acertante es el 21, 40, 23, 32, 49 y las estrellas han sido 11 y 8. El boleto acertante de la totalidad de estos números y una de las estrellas ha sido sellado en la Administración de Lotería número 1 de Ourense, situada en las galerías Vía Cambre en la calle del Paseo. También hubo otro ganador en España de un premio de tercera categoría, lo que supone casi 25.000 euros. El río Barbaña semeja una jungla. La maleza se abre paso e invade el asfalto del paseo. Y mientras el Concello y la Confederación Hidrográfica se trasvasan responsabilidades, nadie ejecuta las labores de limpieza. El río Barbaña, una vez más, está abandonado a su suerte. La maleza se abre paso sobre el asfalto sin límites, invadiendo el camino habilitado para pasear.
La limpieza de las inmediaciones del cauce es una responsabilidad municipal, tal y como indican desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Sin embargo, aunque tienen la posibilidad de pedir auxilio al organismo de Cuenca, desde el propio gobierno municipal rechazan aclarar si tomaron alguna medida o no. Y ante la desidia de las administraciones, las silvas y la maleza impiden ver el agua, estorban a paseantes y ayudan a que proliferen las plagas. En verano, las ratas son cada vez más habituales, ya que tienen nidos entre los arbustos. Por otra parte, está el riesgo de incendio, que, como advirtieron los bomberos en numerosas ocasiones, aumenta cuando hay zonas sin desbrozar. Lo que podría ser uno de los refugios naturales de la ciudad contra el calor queda convertido en un área a la intemperie. Las aguas tampoco se libran de vertidos contaminantes de forma periódica. Los residuos procedentes de la feria, que se celebra 3 veces, también se han puesto en el punto de mira en más de una ocasión. Sin embargo, los feriantes que participan hicieron este mes un frente común para limpiar los márgenes del río Barbaña a su paso por la ciudad. O Grupo Municipal Socialista reclama a execución urxente dun plan de recuperación dos espazos públicos termais da cidade. O Grupo Municipal Socialista levará ao pleno de setembro unha moción na que solicita ao Concello a execución urxente dun plan de recuperación para os espazos lúdicos termais da cidade. Ourense, a eterna capitalidade termal de Galicia que nunca foi, pero que todos e todas queremos que chegue a ser. Neste verán, o de maior boom turístico da historia da cidade, o noso principal recurso, que é o termalismo, fica a medio gas. Ademais, os socialistas poñen sobre a mesa a necesidade de que exista unha coordinación interinstitucional coa Xunta de Galicia e os colectivos, polo que instan a Xunta a creación dun consorcio interinstitucional de termalismo para o impulso definitivo na cidade termal, por excelencia, da comunidade galega. As últimas inversións en infraestructuras termais da cidade producíronse no mandato 2007-2015. Durante os últimos 8 anos só se viñeron producindo accións para o desmantelamento dos nosos recursos e dotacións termais. Dende o ano 2015 ata a actualidade produciuse un estancamento do proxecto de desenvolvemento termal e un grave deterioro, sobre todo nos últimos anos, xa non só durante a crise sanitaria da COVID, senón tamén por 2 incendios que levaron por diante tanto o balneario privado da Chavasqueira como o restaurante das Pozas de Maimón. Ambos proxectos seguen pendentes de iniciar as obras de rehabilitación despois de 4 anos, o que dana gravemente a imaxe do noso entorno termal. Los usuarios más mayores o con discapacidad de los nuevos autobuses urbanos se quejan de la falta de accesibilidad. A pesar de tener 2 rampas, las plazas adaptadas se reducen a la mitad. Son más estrechos, los asientos están muy altos y la gente mayor se escurre. A principios de julio entraba en circulación la nueva flota de autobuses urbanos de la ciudad, con un viaje inaugural del alcalde en el que afirmaba que estaba todo listo y todo perfecto. Después de un mes de circulación, los usuarios, sobre todo los mayores de 65 años y las personas con movilidad reducida, critican que no están en condiciones. En los 15 autobuses diésel que sustituyeron a los anteriores, las plazas para personas con movilidad reducida se redujeron a la mitad, pasando de 30, 2 por coche, a 15, 1 por vehículo. Los embalses de Ourense cierran agosto al 68% por encima de la media. No, al 68%, y lo de por encima de la media es otra movida. Los embalses de Ourense cierran agosto al 68%, lo que significa que están por encima de la media. El año pasado, por estas fechas, los embalses estaban al 45% de su capacidad. La situación que viven las presas ourensanas finalizando el mes de agosto es, a diferencia de lo sucedido en los últimos años, positiva. Los embalses se encuentran esta semana al 68% de su capacidad, conteniendo 1.092 hectómetros cúbicos de agua, cuando tienen capacidad para 1.603. En comparación, el año pasado a estas alturas las presas estaban al 45% de su capacidad, mientras que en el 2021 apenas llegaban al 40%, con poco más de 600 hectómetros cúbicos en su interior. Pero también es buena comparada con la media de los últimos 10 años. Si lo normal es que a estas alturas estén al 63%, hoy están 5 puntos porcentuales por encima. Además, los embalses ourensanos son los que más agua almacenan de toda Galicia, y la situación que se está viviendo en la comunidad contrasta mucho con lo que sucede en el sur de España, con las presas andaluzas al 20%. En provincias como Almería ni siquiera llegan al 15%. También es llamativo el caso de Cantabria, cuyas presas no llegan al 30%, cuando habitualmente están al 60% en estas fechas. La pensión en Ourense, que es la más baja de Galicia, es 309 euros inferior a la media española. El Gobierno de España alcanzó un gasto récord en pensiones este mes de agosto, con 12.039 millones de euros destinados.
La Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto en España la cifra récord de 12.039 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de pensiones contributivas, un 10,9% más que en 2022, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio los 12.000 millones de euros y este mes vuelve a marcar un nuevo récord. En agosto de este año se han abonado 10.069.000 pensiones contributivas, un 1,2% más que hace un año, algo más de 9,11 millones de pensionistas. Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación aumentó en agosto un 9,5% interanual, hasta los 1.375 euros mensuales. Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión, ya sean jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, se incrementó también un 9,5% interanual, hasta situarse al 1 de agosto de este año en 1.195 euros mensuales. Como se puede comprobar en el gráfico interactivo publicado por la región, la pensión media en España en agosto fue de 1.195 euros y en Ourense de 886. En Lugo fue de 922 y tanto en A Coruña como en Pontevedra supera ya los 1.000. Xuntos polo Irixo y PSOE arrebatan la alcaldía al Partido Popular con una moción de censura, la primera de toda Galicia tras las municipales de maio de 2023. As veciñas e veciños que co seu voto fixeron posible. La moción de censura de Xuntos polo Irixo y PSOE ha salido adelante, por lo que el anterior alcalde Manuel Cedeira sale del gobierno local. Con el salón de plenos lleno hasta la bandera y en una sesión sin sorpresas en la que todo estaba atado y bien atado, hasta la mesa de edad estaba perfectamente constituida antes de iniciarse el debate, Xuntos polo Irixo y PSOE le arrebataron la alcaldía al Partido Popular por 5 votos, frente a los 4 de los populares, en los que el alcalde saliente Manuel Cedeira calificó de la moción de censura más rápida de la historia de la democracia y que es la primera vez en Galicia desde las elecciones del 28 de mayo. La edil y portavoz de Xuntos polo Irixo, Susana Iglesias, se convierte de este modo en la primera alcaldesa de la localidad, apoyada por los votos socialistas. Ambas formaciones justificaron la presentación de esta moción de censura en 4 puntos. La falta de apoyo mayoritario al PP, que, según recordó Iglesias, perdió otros 2 ediles en los últimos comicios, que el alcalde se encontraba en una situación de minoría que no le permitía gobernar, la nefasta gestión, en opinión de los defensores de la moción, y que el PP prefirió viajar a Madrid y a las ferias y mercados antes que visitar los pueblos para arreglar sus problemas. Buciños recibirá este domingo el premio Celanova Casa dos Poetas. El artista Manuel García Buciños recibirá este domingo 3 de septiembre el 39º Premio Casa dos Poetas por su larga trayectoria en el ámbito del arte escultórico gallego, como transformador de formas en la piedra, el bronce y la madera. Así lo recoge el fallo del galardón honorífico que cada año, desde 1985, otorga la Fundación Curros Enrique de Celanova. El acto comenzará con la recepción al premiado e invitados en la Praza Mayor a las 11:30 de la mañana, la participación en una ofrenda floral ante el monumento de Celso Emilio Ferreiro. Un homenaje al autor de Onde o Mundo se chama Celanova en el 44 aniversario de su fallecimiento, que se conmemora y que incluirá un recitado de poemas del grupo de teatro Solpor. A mediodía los actos se trasladarán al refectorio del monasterio, donde tomará la palabra el propio Buciños, el artista celanovés Baldomero Moreiras, encargado de realizar su semblanza, el presidente de la Fundación Antonio Puga, así como el secretario de la Fundación Antonio Piñeiro, quien dará lectura al acta del premio. El turno de intervenciones lo completarán los representantes de la Diputación, Consellería de Cultura y Parlamento de Galicia, mientras que BioJazz Reflections y la banda de gaitas Concello de Celanova pondrán la nota musical. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.